Al nombre de Jesús sea la gloria. Damos gracias al Señor en esta mañana por estar nuevamente delante de su gloriosa y santa presencia. Gracias al Señor por un día más. Gracias al Señor por poder invocar su nombre santo en esta mañana, por poder estar nuevamente aquí con ustedes en palabras de vida que te llevarán al cambio. Señor mi Dios, te bendecimos y te exaltamos, te damos honor, gloria y alabanza y exaltación, porque solo tú eres Dios en el cielo y en la tierra, mi Señor. Muchas gracias te damos en esta mañana por tus conmiseraciones, por tu paciencia, tu longanimidad para con cada uno de nosotros, mi Señor. Gracias te doy, Señor Jesús, por soportar nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Gracias por estar en medio nuestro, mi Señor y mi Dios, bendito por los siglos de los siglos, mi Rey. En el nombre de Jesús, Padre, te rogamos que haya actividad espiritual en medio nuestro y que tus palabras sean puestas en mi boca y que sean de grande bendición en esta mañana y en el momento en que hayan de ser oídas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias damos al Señor una vez más, un poquito más tarde fuera de lo acostumbrado, pero aquí estamos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a mirar la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22, que dice así. Habla el apóstol Pablo en esta escritura. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Bendito el nombre del Señor. Grande es el Señor. Bueno, aquí tenemos al apóstol Pablo ya hablando de unas conclusiones de su vida y de las conclusiones de su ministerio, aunque todavía le faltan, hacia adelante le faltan pasar por otras cosas, pero allí por donde estaba pasando era ya la última vez que lo veían. Ya todo ese recorrido que había hecho, ya él sabía que iba rumbo al destino final. Bendito el nombre del Señor. Eh, Poderosamente es Dios en nuestras vidas, obra poderosamente. Me pongo a mirar a este hombre y hombres como él que, que hicieron la voluntad de Dios eh, como Dios quería que se hiciera. No exactamente que fuera perfecto, como él también en algún momento lo dijo, porque la verdad no hay hombre perfecto en la tierra, ni lo ha habido. Solamente el hombre, el único hombre perfecto que vino aquí a esta tierra y fue y se fue nuevamente, claro está, el Señor Jesús. ¿A causa de qué su perfección? A que Él era Dios manifestado en carne. Tentado en todo, pero sin pecado. Y aunque hay hombres de mucha altura, de mucho testimonio de Dios mismo hacia ellos, sin embargo, perfecto, ningún hombre eh, engendrado por el hombre fue perfecto o ha sido perfecto. Bendito el nombre del Señor. Me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo sabía que ya no pasaría más por allí y, y sabía hacia lo que iba, o sea, hacia los problemas y a las dificultades que se iba a enfrentar.
El Espíritu Santo, dice aquí la Biblia, la palabra del Señor, que el Espíritu Santo le había comunicado, le había dicho, le había revelado al apóstol Pablo por los problemas, las dificultades, las tribulaciones que, que tendría que pasar. Bendito el nombre del Señor. Y bueno, nosotros, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero sin embargo, no es fácil pasar por una tormenta, pasar por una tribulación. Y bueno, aunque las cosas avisadas, decimos nosotros que guerra avisada no mata soldados, pero también los mata, también los mata, porque es la verdad. ¿Cuántas guerras avisadas y de todas maneras hay muertos, verdad? Porque en una guerra, pues lógico, hay muertos, hay heridos, hay unas pérdidas que se pueden incalcular. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el Espíritu Santo le había dicho al apóstol, le había, como le dije, como digo ahora, le había revelado lo que le había de acontecer. Estamos en un pensamiento que lo he titulado Caminando hacia la tormenta sin temor. Tremendo, ¿cierto? Caminando hacia la tormenta sin temor. Sabiendo lo que me ha de acontecer, sabiendo que posiblemente o sea, que ese es mi fin, pero que tengo que pasar por ahí. Lo mismo que le pasó al Señor, aunque pues en otra dimensión mucho más amplia, mucho más profunda. Cuando el Señor Jesús estaba orando la noche que iba a ser crucificado, y como hombre tenía esos temores tan impresionantes y alcanzó a decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no sea como yo, sino como tú quieres. Bendito el nombre del Señor. Y dice que en su angustia eran grandes, su sudor eran como grandes gotas de sangre. La angustia que tenía Jesús era impresionante. Pablo entonces tenía aquí un problema, o un problema no. Pablo ya sabía lo que tenía que pasar, lo que iba a acontecer en su vida. Él sabía exactamente lo que iba a pasar, o no exactamente, sino que el Espíritu Santo le decía que había muchas pruebas, muchas tribulaciones, pero seguramente le decía, yo estoy ahí, yo estoy contigo, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios y siempre estaré ahí. Y tenía esa fortaleza. Mirando la vida de nosotros los cristianos, como estaba comunicando el sábado, que fue la última vez que estuvimos aquí, hablando acerca de personas que es cierto, que por algunas cosas breves se han ido de la iglesia, son personas que de pronto si una persona se va de la iglesia resentida con los hermanos o resentida con el ministro, seguramente no entendió el valor o no entendió realmente lo que es el reino de Dios. Cuando uno mira la palabra de Dios y la aplica a la vida de uno se da cuenta que los hombres de fe, los hombres dentro del cristianismo, han habido una gran cantidad de problemas y dificultades, y nosotros estamos en esa línea de hombres y mujeres que vinieron a este camino, que estuvieron en este camino, y la verdad son personas que sufrieron mucho. Cuando usted mira pues el capítulo 11 del libro la carta a los Hebreos, se da cuenta en cada texto o en cada testimonio de la vida de cada uno de ellos, y si comenzáramos a investigar nos daríamos cuenta de cosas que de pronto ni están escritas. Bendito el nombre del Señor. Pero el cristiano, nosotros entonces tenemos que aprender ¿a qué? Tenemos que aprender a ser ¿qué? Fuertes. Jesús dijo, si con el árbol verde hicieron estas cosas, o sea, señalando lo que habían acontecido
a él lo que le había acontecido y decía, si al padre de familia llamaron Beelzebú, que no harán con los hijos. Y si con el árbol verde hicieron esto, que no harán con el seco. Bendito el nombre del Señor. Entonces, claro, el Evangelio del Señor Jesús nos trae gozo, claro, nos trae paz, nos trae alivio, nos trae salvación, nos trae libertad, pero en medio de todas estas cosas vienen unas tribulaciones y vienen unos problemas que uno no se imagina de pronto, mucho cristiano o ningún cristiano se llega a imaginar por dónde le ha de tocar pasar. Bendito el nombre del Señor. Hay personas que les ha tocado pasar por cosas muy difíciles en su vida y sin embargo se han sostenido firmes, firmes. Hace poco, en la ciudad de Armenia, exactamente a una cuñada mía o a y a un hermano mío, un hijo amaneció muerto en el lugar donde él vivía. Y esta es la hora que no se sabe si se suicidó o lo mataron. Bendito el nombre del Señor. Y pues ojalá que eso mejor como que se quede así porque se agrandarían los problemas. Si me doy cuenta que si se mató o lo mataron, entonces yo creo que es mejor como que dejar las cosas así. Porque si uno se da cuenta que lo mataron y entonces la persona de pronto es bien vengativa, comienza a investigar y es solamente para qué, para agrandar más el problema. Entonces hay cosas que es mejor dejarlas así. Digo esto para qué, que esta muchacha, aunque ha vivido, y también el hermano mío han vivido una vida mala, una vida fuerte, personas de mucho problema, de mucho problema social, de mucho problema familiar, de mucho problema personal, o sea, de personas o sea, le han tocado duro, duro, por su forma de vivir. Y sin embargo, viviendo en unas condiciones tan terribles como ellos han vivido, esta muchacha comenzó a ir a los cultos y comenzó hace mucho tiempo, ha querido seguir al Señor, quería seguir al Señor. Yo recuerdo que hace muchos años oré por ella por liberación, reprendiendo de ella una cantidad de fuerzas del mal que la tenían dominada. Sin embargo, esta muchacha entonces, bueno, al cabo del tiempo comenzó a seguir a la iglesia, y ahora que su hijo le aconteció lo dicho, resulta que esa muchacha tenía en su mente la idea, el propósito de hacerse bautizar. Muchas personas con esta situación, entonces, ¿en qué caen? Caen en un momento de depresión y de rechazo a Dios, porque ella se encerraba y ayunaba y clamaba por su hijo pidiéndole la salvación y alcanzó creo que a llevarlo a los cultos. Y resulta que la oración, lo que ella estaba pidiendo fue todo lo contrario. Entonces personas así pueden llegar a tomar una represalia contra Dios, por así decirlo, o un resentimiento contra Dios y abandonar, decir, no, soy Dios, o dicen Dios no existe, o dicen Dios no me oye, y si no me oye, entonces ¿para qué estar aquí? ¿Para qué el Evangelio? Si le pedí a Dios por la salvación de mi hijo, ¿para qué? Pero gracias a Dios que esta muchacha tenía una convicción, la convicción que es, una convicción bien. ¿Qué pasó con esta muchacha? Efectivamente continuó yendo a los cultos y se hizo bautizar a los, no recuerdo si como a los 2 o 3 días, se hizo bautizar en el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Tener entonces una convicción, unas convicciones o una convicción acerca del Evangelio y de lo que es el Señor Jesús en la vida nuestra, de lo que de verdaderamente el Evangelio produce en la vida nuestra. Y la verdad, sin importar las pérdidas, porque la verdad es esa. Yo tengo 5 hijos por los cuales he clamado al Señor todos los días. He clamado, he enseñado, me he opuesto a su mala conducta, les he evangelizado, les he dado testimonio, les he dado ejemplo, pero de eso no depende la salvación. Eso puede llegar a ser parte para que ellos miren, para que ellos tomen como ejemplo, pero de eso no depende la salvación.
La salvación, número uno, el Evangelio, aunque muchos pueden decir que no, pero el Evangelio es por revelación, sinceramente. Yo conozco personas que, que se les ha hablado, que han estado 20 o 30 años y se les habla y el papá o la mamá o el esposo o la esposa le llevan a todo mundo para que le hablen. Vea, háblele a mi esposa, háblele a mi esposo, háblele a mi hijo. Y le lleva evangelistas que aparecen, misioneros que aparecen, lleva a ir un hermano a un culto y lo llevan y bueno, y la persona está ahí quieta. En cambio hay otras personas que en medio de tormentas, de tribulaciones, y aunque conozcan, sin embargo, van hacia adelante. Bendito el nombre del Señor. No recuerdo exactamente quién, una palabra que dijo alguien, no sé, no recuerdo quién fue, pero es muy cercano a mí. Entonces dijo, yo llego al cielo porque llego, sea arrastrándome, sea sin un pie, o sea, como sea, yo llego al cielo, o sea, a la vida eterna. Bueno, yo llego como sea, es algo muy, o sea, son palabras de alto calibre, ¿cierto? Porque llego como sea, la Biblia dice que algunos se esfuérzalos a entrar por la puerta estrecha, porque algunos procurarán entrar y no podrán. Bendito el nombre del Señor. Caminando hacia la tormenta sin temor. Hablando del cristiano, de la persona que ya conoce, que ya nació de nuevo. Sepa y entienda, hermano querido, tenga 20 años, 30 años, o tenga un año o 6 meses en el Evangelio. El Evangelio no es sinónimo de, pues, oído, el Evangelio no es sinónimo de tristeza. El Evangelio no es sinónimo de pobreza. El Evangelio no es sinónimo de amargura. El Evangelio no es sinónimo de cosas malas. El Evangelio no es sinónimo de eso. Pero dentro del Evangelio existen todas estas cosas. Y este hombre del cual estamos leyendo aquí en esta mañana, llegó a decir, estoy enseñado a tenerlo todo y a pasar necesidad. Estoy enseñado a estar bien lleno y a tener hambre. O sea, él dijo, estoy enseñado, o sea, me acostumbré a que cuando lo tengo todo, pues disfruto de todo. Y cuando no tengo nada, pues no tengo nada ya. Si me toca aguantar hambre, aguanto hambre, porque él le dijo eso. Si me toca aguantar hambre, y uno en su historia uno mira que aguantó hambre. Si me toca aguantar hambre, listo. Si estoy bien vestido, está bien. Si puedo dormir, bueno, está bien. Y si no puedo dormir, pues también. O sea, él sabía que su vida, a partir de un encuentro con Jesús, su vida era totalmente diferente. Pero hoy en día nosotros exigimos cosas y exigimos un evangelio sin tormenta. Exigimos un evangelio sin persecución. Queremos un evangelio sin restricciones, o sea, un evangelio a mi acomodo. Queremos un evangelio sin pruebas, sin dificultades. Queremos un camino sin espinas y sin abrojos. Queremos un evangelio, el evangelio glorioso, o sea, queremos hablar y vivir del Señor, hablar del Señor Jesús, pero no el Jesús del Calvario, no el Jesús del desierto, no el Jesús de angustia, sino que queremos predicar a Jesús glorificado y eso está bien. Y solamente hablamos del Cristo glorificado, pero antes de Cristo ser glorificado, se humilló hasta lo sumo. Y a causa de esa humillación, hasta lo sumo, hasta lo máximo, fue exaltado. Así que no esperen ni esperemos ser exaltados, ni glorificados, ni bendecidos, si antes no pasamos por la tormenta, si antes no pasamos por el desierto. Verdad es. Alguna persona podrá decir, pues hermano, yo no he pasado por ninguna tormenta y soy bendecido. Lo felicito, lo felicito. Bendito el nombre del Señor. Posiblemente han habido personas así y posiblemente usted ve personas, de pronto puede ver algunos en la Biblia así. Bendito el nombre del Señor. Posiblemente usted sea un Salomón, ¿cierto? Que llegó al reino, bíblicamente sin mucho problema, llegó al reino y cuando llegó al reino,
el papá le tenía de todo, o sea, de todo. Tenía riquezas amontonadas para Salomón, impresionantemente de riquezas tenía el hombre. Y llegó al reino y reinó 40 años. ¿Con qué paz? ¿Con qué cierto? Desafortunadamente, el hombre no permanece en honra, pues es semejante a las bestias que perecen. Bendito el nombre del Señor. El hombre natural no es capaz, ni siquiera nosotros los espirituales, no hemos sido capaces muchas veces de retener la honra. Bendito el nombre del Señor. Cuando se viene la tormenta, es más, ni siquiera tormentas, ni siquiera tormentas. Hablemoslo aquí en nuestro lenguaje. Una briznita, una lloviznita, ya nos agobia. Y no estamos hablando de tormentas, de rayos, de truenos y relámpagos y centellas. No, es una briznita. Un chapuceadito de agua, por así, pues por decir, ¿cierto? En nuestro lenguaje. Y ya entonces ya nos ponemos que nos morimos. Porque viene alguna situación mínima, pero es mínima. Yo he estado mirando eso. Lo digo por mí mismo y por otras personas que cosas tan insignificantes se ponen para morirse y se descarrían y blasfeman y hablan de todo mundo y se vuelven enemigos de todo mundo y quieren hasta matar a todo mundo por cosas insignificantes. Hay quienes se pueden descarriar por 100 pesos, por 1000 pesos o por 1.000.000 de pesos. Y gente que la tiene y son capaces de descarriarse por plata. Yo conozco un hombre en particular que no volvió a la iglesia porque le pidieron plata. Comenzó el ministro a pedirle mucha plata. Y bueno, no solamente ese, se me viene a la mente otras personas que no han vuelto a la iglesia y comienzan a aborrecer la iglesia o la congregación en sí porque se les pidió plata, porque se les pidió dinero. Pues es que se le está pidiendo, pero no se le está exigiendo. O sea, si yo tengo dinero, qué bueno tener, ¿sí o no? Si yo tengo dinero, mucho dinero y manejo muchos millones de pesos, el ministro se me acerca a mí en confianza y me pide algo, un voto o algo, cosa que pues no debiera de hacerse porque no debiera de hacerse, porque las cosas debieran dejar que la persona lo haga a voluntad y decirle, colaborarme con 5 milloncitos, hombre, que vos tenés con qué para hacer esto así. Entonces, yo pues sinceramente le puedo decir, qué pena con usted, ministro, pero no, las cosas no son así. Yo miraré qué doy. Así que estése tranquilo, que yo voy a ver qué doy. Yo miraré qué doy. Pero no para irme de la iglesia, no para descarriarme simplemente porque me piden dinero. Bendito el nombre del Señor. No, pues es que a usted le piden, pero no le exigen. Usted para venir a un culto tiene que traer 50.000 pesos. No, en ningún momento. Pues no conozco ninguna congregación así, pues de las nuestras o en nuestra congregación. No, eso nunca se ve. Que yo sepa, nunca se ve. Y si usted se da cuenta que le están exigiendo así, pues hable, porque eso no es de la iglesia. Pero eso ni siquiera es una tormenta. Esto ni siquiera es una tormenta. Son situaciones que simplemente hay que saber sondear, hay que saber llevarlas. Ni siquiera son tormentas. Bendito el nombre del Señor. Pero ¿qué tal que a usted le digan que porque usted trabaja, que porque usted ora por una persona y fue libre de un demonio, le digan que usted es satánico, que usted es espiritista, que usted es un exorcista, que usted es un perseguidor de demonios, que usted es un cazador de demonios? Eso ya es persecución. Y ni sin embargo, ni siquiera eso es tormenta, eso es un aguacerito. Porque es que tormentas son tormentas. Cuando cogían a Pablo y lo azotaban, lo apedreaban y lo sacaban casi muerto, lo llegaron a dejar como muerto, y él se sanaba las heridas, o lo sanaban, o el Señor lo sanaba, los hermanos, bueno, y él se levantaba y continuaba. Pues si todavía estoy respirando, quiere decir que todavía puedo predicar. Si todavía me puedo mover, quiere decir que todavía puedo ir. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el mensaje esta mañana
así, tan sencillo, como soy yo, sencillo para predicar. Pero decimos las cosas como son, claritas, sin enredos. Entonces el mensaje esta mañana es que aunque tengamos pruebas y aunque tengamos tribulaciones, no se nos olvide lo que dijo el Señor Jesús. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, os ultrajen. Bienaventurados sois cuando hablen de vosotros todo mal mintiendo. O sea, que no se le olvide que en medio de esas tormentas que se le vienen a usted, que se nos vienen, detrás de esas tormentas vienen ¿qué? La bienaventuranza, viene la bendición de Dios. Así que estad quietos y conoced mi poder, dice el Señor. Si estás de la mano del Señor, no importa que el mar se levante y que la barca como que se va a quebrar. De pronto hasta alcanzamos a decir como los apóstoles, sálvanos que perecemos, pero no vamos a perecer. Porque el Señor está con nosotros. No vamos a perecer. Recuerda entonces que estas son palabras de vida que te llevarán al cambio. Feliz día para todos.